Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Bienvenidos a Demoliendo Mitos de la Política en vivo desde la ciudad de Mar del Plata, en una tarde lluviosa por aquí, con, sí, frío y lluvia, tras 2 días de mucho calor e incluso alguna escapada a la playa en esta hermosísima ciudad a la cual quiero mucho después de tantas vacaciones en mi infancia por aquí. Quería una recorrida por esta querida ciudad y por eso aparecemos aquí desde la ciudad de Mar del Plata en un escenario un poco improvisado. Detrás mío aparecen por lo menos 4 o 5 veladores, luces de noche tomadas de distintos cuartos y puestas aquí para realizar esta transmisión, pero no podía abandonarlos porque quería presentar mucha, pero mucha información, muchas cosas, muchas cosas nuevas sucedidas en estos últimos días y por sobre todas las cosas, definiciones verdaderamente muy importantes vertidas por el presidente ruso, Vladimir Putin, hace 2 días en la conferencia de prensa de fin de año, generalmente realizada todos los años. El año pasado no fue realizada por algunas dificultades ligadas a la COVID, pero este año Putin una vez más realizó esa conferencia de prensa y presentó muchísimas definiciones y queremos hoy aquí deliberar al respecto con todos ustedes sobre esas definiciones, sobre esas declaraciones, sobre esos lineamientos, ¿sí? Antes, como siempre, los saludos naturalmente para quienes ya nos van acompañando. Por ahí Fernando Canelo desde Perú, Venezuela, José Márquez, Kevin Montero nos acompaña siempre. Hola Kevin. Bueno, Beatriz Pulido, nuestra moderadora como siempre. Muchas gracias Beatriz. ¿Dónde más? ¿Por dónde más? Huelva, Onuba Estuaria, Andalucía, Pedro. Desde Bélgica, Ramón López Erul, quien nos acompaña habitualmente también. Hola Ramón. Zaragoza, Cris Mateo. Alguien más por ahí. Santa Cruz de Tenerife, Juan RT. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más por ahí? Bueno, mucha más gente, pero sin la localidad indicada. Curicó, Chile, Natalia Rojas. Alguien más por ahí. Bueno, por ahora esa gente con su localidad indicada. Desde Mallorca, Juan Pons Roseló, Cayo de Ciruña, Blanca Ojer, siempre por ahí también nos acompaña. Los Cabos, México, Centro del Paraíso Asturiano, Miravalles, Felipe López. Bueno, Ciudad de México, David G. Navarro Bernal. Bueno, Estocolmo por ahí, saludos, David Ricardo, Cubano, Fefi Espinosa. Bueno, vamos a redondear acá los saludos. Como siempre, muy lindo que nos acompañen una vez más, 7:18 de la tarde, aquí en la Perla del Atlántico, como llaman muy orgullosamente los marplatenses a esta hermosísima ciudad. ¿Qué tal, demoledores y demoledoras? Y demoledoras, sí, comenzamos con un breve repaso de algunas cuestiones militares y políticas de los últimos 2 días, antes de comenzar con el análisis de la conferencia de prensa de Putin, sobre la cual vamos a presentar mucho, pero no todo, porque realizó, el señor Putin realizó una conferencia de prensa de 4 horas, nada más y nada menos, con preguntas de ciudadanos, con preguntas de medios de todo el mundo, incluidos medios occidentales críticos, con algunas preguntas bastante difíciles y las respondió todas sin ningún problema. No recuerdo a muchos líderes occidentales, menos aún a Biden, respondiendo preguntas de RT o de Sputnik. Bueno, él sí, él respondió preguntas de New York Times, de otros medios, de la BBC también, incluso alguna pregunta un poco incómoda de algún ciudadano enojado por alguna razón, él la respondió. Eh,
sobre esto, cuando comencemos la conferencia de Putin, vamos a deliberar también en cuanto a la democracia, la concepción de democracia, la existencia de la democracia y cómo ese discurso eh, vacío, superficial, de que la democracia representa un elemento constitutivo y exclusivo de los países occidentales, en realidad representa una falacia, no responde a la realidad. En Occidente presenta características democráticas, pero también características antidemocráticas, y los países del sur global también. Por ende, esa simplificación de nosotros, los Estados Unidos, la única democracia, la primera democracia, y todos los demás, los malvados, antidemocráticos, autócratas, bueno, eso es sencillamente propaganda. Pero no quiero comenzar con lo de Putin sin antes recorrer un poquito de nuestro mapa de todos los días con algunas novedades bastante importantes. Así no aparecemos eh, desactualizados, ¿sí? Así no aparecemos desactualizados de las últimas novedades, y cuando realizamos un análisis político todavía lo podemos contextualizar en los sucesos cotidianos. Vamos a comenzar por Kiev, con bastantes novedades. Esto está apareciendo por ahí. Ustedes, demoledores y demoledoras, ustedes me ayudan si de repente aparece un problema con mi micrófono, con la cámara. Yo aquí con una computadora portátil muy pequeña, todo muy chiquitito, entonces a veces puedo cometer un error, más errores que de costumbre. Comencemos por Kiev con alguna novedad interesante en cuanto a primero, en cuanto a la movilización, ¿sí? Aquí uno de los varios videos publicados en estos últimos días. eh, para este video carezco del control de volumen, va a comenzar la música muy fuerte. En cuanto a la movilización, la novedad de estos últimos 2 días aparece en que por primera vez están apareciendo videos. Recordarán todos los videos presentados aquí de movilización forzosa en un centro de cuidados para el cuerpo, en un spa, en unas termas, ¿sí? Una piscina, bueno, por ahí, en gimnasios, en la calle, en distintos lugares, pero siempre en ciudades distintas de Kiev, siempre lejos de Kiev. Bueno, ahora por primera vez comenzaron a aparecer videos de movilización forzosa en distintos lugares de Kiev, y lugares como este, por ejemplo. Bajo el volumen. Bueno, en un club nocturno, una discoteca, todo muy exclusivo, chicas lindas, chicos lindos, todos disfrutando de la noche, algún cóctel por ahí. De repente, metidos estos monigotes, y comienzan a recorrer, como siempre, el modus operandi es siempre el mismo, ¿no? Cerrada la puerta, una especie de raid, lo llaman, u operación militar. Cerradas las puertas, adentro estos señores, y a partir de ahí comienzan a realizar el reclutamiento, comienzan a realizar el control de los documentos y a determinar quién sí, quién no. Otro de los videos, a propósito de la democracia, ¿no? Y recién comenzamos con esto, una reflexión sobre la democracia. Qué democrático esto, ¿no? Unos chicos jovencitos en una discoteca, y de repente, cerradas las puertas, estos muchachos adentro, y quizás alguno, en lugar de abandonar la discoteca borracho o de camino a su casa, bien o mal acompañado, quizás abandone la discoteca reclutado como carne de cañón para el frente de batalla. Si a esto lo vamos a conceptualizar como democracia, entonces aparecemos en problemas. Bueno, primera novedad importante, eso, la movilización en Kiev. Por ahí una noticia naturalmente no confirmada relativa, esta de aquí, relativa a una supuesta
unidad de reclutamiento, más que unidad, a una situación aparentemente entre los reclutadores, quienes de alguna manera comercializan el servicio de reclutamiento para que si alguien aparece enemistado con otra persona o con el negocio de otra persona, quizás en competencia, yo quiero la desaparición del negocio de la esquina porque, sí, comercializa sus zapatos más baratos que en mi zapatería, entonces puedo llamar a ese número de manera irregular, obviamente, y por alrededor de, si no recuerdo mal, entre 5.000 y 10.000 dólares, uno de alguna manera realiza la compra de la movilización forzosa para un enemigo. ¿Sí? Si esto real o no, esto difícilmente confirmable, naturalmente, porque, claro, esto aparece, aparece como negocio secundario de los reclutadores. Esto representaría una venta ilegal del reclutamiento, pero bueno, como Ucrania está caracterizada por la corrupción y los empleados públicos, incluso seguramente también los reclutadores aparecen en muy malas condiciones socioeconómicas y ¿por qué no? Un poco de emprendedurismo. En lugar de realizar el reclutamiento convencional de la gente, lo presento como oferta para quien quiera el reclutamiento de su enemigo. Ingeniosos los muchachos en el marco de un país en un estado verdaderamente calamitoso, prácticamente un estado fallido. ¿Qué más podemos presentar? Bueno, seguramente en los últimos días esto quienes acompañan canales críticos, esto deben haberlo presentado. Nosotros ayer y antes de ayer no pudimos realizar transmisiones por el traslado hasta esta ciudad, el viaje hasta esta ciudad, pero bueno, lo sabido por todos, fueron realizados ataques contra Kiev nada más y nada menos con misiles Kinzhal hipersónicos, como así también con drones Geranios o Shahed, el dron original iraní, Geranio, la modificación, la mejora rusa. Bueno, aparentemente habrían determinado la destrucción de una batería de misiles antimisiles Patriot, algo importantísimo, esto con los Kinzhales, y generaron aparentemente destrucción en muchos otros lugares de Kiev. Normalmente habrían presentado esto eh, como habitualmente lo presentan las autoridades ucranianas. Rusia realizó ataques con 30 misiles por las fuerzas antiaéreas, las defensas antiaéreas ucranianas realizaron la intercepción de los 31 misiles. Cualquier daño responde a eh, los restos de los misiles interceptados en el aire. Bueno, nada más y nada menos que Vitaly Klitschko, el alcalde de Kiev, él mismo presentó información públicamente respecto a múltiples explosiones en Kiev. También aparecieron, por ahí aparecieron videos con múltiples explosiones y claro, eso ya no lo podían rechazar. Entonces, en este caso no realizaron anuncios relativos a la intercepción de cuántos misiles, qué objetivos alcanzados. Las autoridades ucranianas en este caso aparecen en silencio, pero fueron realizados ataques y aparentemente destruidas varias instalaciones muy importantes, sustanciales, fundamentales, entre otras em, instalaciones de misiles Patriot para la defensa antiaérea. Novedad también del último día, esto de aquí, el retraso, la demora una vez más en la entrega de los aviones F-16. Ya presentamos tantas veces esto de la demora que verdaderamente ya no llama la atención. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la promesa del Fondo Monetario, perdón, del Banco Mundial de la entrega de 1,3, de 1.340 millones, 1.340 millones de dólares para Ucrania como asistencia a partir del año próximo. Por ahí también la promesa de Alemania de entrega de 6.100.000 euros para Ucrania para el invierno, algo así como 2 tanques
lo mismo que nada esa cantidad de dinero. Recordemos que el paquete de 61.000 millones de dólares aparece frenado en el Congreso estadounidense. Países Bajos realizó el anuncio de la entrega pronta de 500 millones de euros ante la negativa de los Estados Unidos por el Congreso por la obstrucción del paquete de ayuda presentado por Biden en el Congreso estadounidense. Recuerden la situación con los senadores republicanos quienes rechazan el envío de más dinero a Ucrania. Bueno, ante esta situación, sí, algunos países, el Banco Mundial comenzaron a realizar anuncios relativos a la entrega de dinero, pero bueno, el más alto de ellos, con 1.400 millones de dólares para el año próximo, en realidad representan muy poco, como estos 500 millones de dólares representan muy poco también, respecto a la necesidad de dinero para la continuidad de la guerra, nada más y nada menos que contra Rusia. Así que anuncios, parches, pero nada más que eso. Interesante esto de aquí, muy interesante. Alguien, no recuerdo exactamente quién, pero alguien realizó el conteo de los días de Zelensky en 2023 en la propia Ucrania y en el extranjero y determinó que durante el año 2023 apareció más días afuera que adentro. Sí, apareció 189 días en el extranjero, mientras que el resto de los días en Ucrania. Así que más tiempo fuera de Ucrania que en Ucrania, naturalmente con su actividad habitual, el pedido de dinero y de armas. Em, Según algunos analistas, esto responde a la falta de seguridad de Zelensky en Ucrania, a un ataque contra Zelensky en el territorio ucraniano y que aparentemente por eso los estadounidenses querrían a Zelensky mucho tiempo fuera de Ucrania. Puede que algo de realidad en eso, sí, puede que eso responda en parte a la realidad. Para mí este señor recorre el mundo con mucho gusto, de aplauso en aplauso, en su jet privado. Y bueno, naturalmente, bueno, su papel, el de la promoción de la guerra, el de la recaudación de dinero y seguro algo de ese dinerito también, ¿por qué no?, a su propio bolsillito. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Comencemos, bueno, metódicamente, las cosas más relevantes de estos últimos 2 días. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, mientras Rusia realizó un ataque con misiles hipersónicos y con drones contra Kiev, con múltiples objetivos, también con la destrucción aquí, esto no en Kiev, sino en un aeropuerto ubicado en la localidad de Starostankiv, Starokostiantiniv, mamita los nombres ucranianos, Staroskontiantiniv. Bueno, según las versiones, ese ataque habría determinado la eliminación de 28 oficiales de alto rango de la OTAN, perdón, de Ucrania, 28 altos oficiales de Ucrania y 12 de la OTAN en unas oficinas en este lugar, Starokostantinov. Carecemos de confirmación y no solo eso, vamos a carecer de confirmación en el futuro también. Nadie realizaría, en el marco de una guerra, nadie realiza la confirmación de un ataque exitoso de este tipo. Otra novedad, como demostración de la situación actual en Ucrania, esto en una localidad, por no llamarla pueblucho, aquí en la zona Plavia, el nombre de la localidad o de la ciudad más cercana, em, en el este de Ucrania, Zakarpattia,
Transcarpatia, si no recuerdo mal en castellano, una situación bizarra, pero bizarra y violenta, como tantas cosas en la guerra en Ucrania, una discusión en el Congreso local, ¿sí? Eh, en una suerte de reunión entre las autoridades y los legisladores de esa región, y de repente aparece este señor, de repente apareció este señor, uno de los diputados o legisladores electos de esa región, y acontece lo siguiente, presenciamos lo siguiente. No van a aparecer ni muertos ni van a aparecer heridos, pero sí una situación muy peligrosa. Esto de aquí. Aparentemente una discusión respecto al presupuesto, por lo leído por ahí, una discusión por el presupuesto local de esta localidad. Умножаємо на 14 тут. Ділимо 45 тисяч, віднімаємо податки. Не треба інакше вживати. На руку. Una discusión bastante acalorada, ¿sí? Una discusión bastante acalorada. Quiero un poquito más de volumen. Los volúmenes demoledores y demoledoras, por ahora bien, mi micrófono bien. Ayúdenme por favor con la confirmación de eso. Recién reacomodé el volumen general de la computadora por ese video en un club nocturno con mucho volumen y sin control de volumen individual. Por eso ahora quizás todo el resto aparezca un poco bajo. Bueno, esta es la discusión una vez más. De repente, metido en la discusión, ese señor no llama la atención porque es uno de los legisladores. 45 тисяч, 45 36 тисяч. Що це? 45 На тисяч. руку 36 тисяч. 45 тисяч нараховується в мені. 36 тисяч на руку. Умножайте мені на 14 місяців. Може бути добрий, може я. Algo del bolsillo sacado. А чому добрий? А може я? Оздоровчий та й 13. Granada 1, Granada 2. 3. Sí, demoledores y demoledoras. Este loco de la guerra, diputado en ese área, de repente realiza la detonación de 3 granadas, muy tranquilo, quitada la espoleta de una, tirada, dicho algo, 2, 3, la gente un poco incrédula, y de repente explotadas 3 granadas. Afortunadamente, más que afortunadamente, milagrosamente, esto no generó muertos, sí generó heridos y lesiones. Bueno, este es el nivel de locura actual en Ucrania. Lo presento de nuevo. Acá el señor este. 45 тисяч нараховується в мені. 36 тисяч на руку. Una discusión Може бути добрий, sobre el може я. presupuesto. Granada 1 sacada de un bolsillito, Granada 2. Оздоровчий та й 13. Espoleta 1, Espoleta 2, Umbis. Bueno. Sin comentarios. La situación en Ucrania verdaderamente, ni siquiera pudieron determinar las razones reales. Hasta los canales prorrusos, tampoco, ni siquiera los canales prorrusos presentaron esto como una acción rusa, ni siquiera lo pudieron capitalizar propagandísticamente, porque aparece todo tan fuera de contexto, todo aparece tan violento, tan alocado, que ni siquiera lo pudieron presentar de una manera propagandística a favor de Rusia, simplemente una locura, y esta es la locura actual en Ucrania. Bueno, próximo tema, o próximo elemento de estos últimos 2 días. Bueno, algunas cosas interesantes en Marinka en cuanto a lo militar. En cuanto a lo militar, las novedades más interesantes por el lado de Marinka, recordarán la toma de la totalidad prácticamente de Marinka, el izamiento de banderas
A ver, yo ahora medio perdido. El izamiento de banderas rusas en Marinka tras la toma de su totalidad, en realidad no de la totalidad, sino de prácticamente su totalidad. En este monitor aparezco en este momento un poquito perdido. Esto en Andripka. Un poquito más arriba. Esto para mí ya demasiado arriba. Bueno, si no presento eso, presento directamente lo de Avdiivka. Y después seguramente... Bueno, acá todo tan chiquito que esto ya Bakhmut, así que demasiado arriba. Bueno, presento las novedades en Avdiivka primero, que eso más sencillo acá en este pequeño monitor, mucho más encontrable. Aquí Avdiivka. Bueno, aquí algunas novedades interesantes, más bien algunas confirmaciones de cosas dichas en nuestra última transmisión con análisis militar. Aquí Stepove, recordarán la famosa localidad de Stepove, importantísimo para el cierre de la pinza del embolsamiento ruso, fuertes combates aquí desde el inicio, y en nuestra última transmisión presentamos la novedad de la toma de esta hilera de árboles y este cuadrante al otro lado de las vías del tren. Esto, recuerden, territorio ruso, territorio ucraniano, la zona gris. Y en los últimos días, el cruce de los rusos de las vías y la toma de este cuadrante junto a la zona sur de Stepove. Bueno, el día de hoy apareció un video con, quiero presentar el video correcto porque en el video incorrecto aparecen muertos, así que mucho cuidado con eso. Bueno, este de aquí, si no recuerdo mal. En el sur de Stepove, en la zona ubicada en la parte norte de la planta de coque, de la planta industrial, una zona con algunas vías de tren adicionales y unos murallones a los costados. Esto lo presentamos. Aquí el contraataque ucraniano. Una vez más, ahí en el fondo, ¿sí? Esas vías de tren internas de la planta industrial. Aquí la planta industrial, la planta de coque, recordarán todos ustedes, la escombrera, la planta de coque, quizás el lugar más fortificado de toda Ucrania, más aún que la planta Azovstal de Azov, perdón, de Mariupol, tomada por el batallón de Azov. Aquí las vías internas de tren de la propia planta y aquí unos paredones a los costados, a lo largo de los cuales los rusos realizan un avance hacia la parte norte, hacia el sur, en dirección a la parte norte de la planta industrial. Bueno, aquí la confirmación de que esto tomado aquí, efectivamente, hasta ahora solo anunciado por mapeadores. Hoy aparece esto confirmado por videos, precisamente por este video georreferenciado, de un contraataque. Ahora sí lo presentamos. Un contraataque ucraniano con un Bradley con fuego de su cañón hacia las posiciones tomadas por los rusos, realiza un avance, realiza disparos y finalmente retrocede, con lo cual confirmada la presencia rusa en ese área como lugar. Bueno, aquí otra confirmación de
la presencia rusa, pero a través de ataques con drones ucranianos, así que eso no lo podemos presentar porque por lo general esos videos presentan bueno, los ataques con víctimas de granadas tiradas por drones. Aquí atacando un poco más allá de la zona em, ya establecida, ya este video apareció hace muy poquito. Ahí, bueno, un vehículo blindado ruso. A la izquierda, este video apareció en los últimos 15 minutos. Sinceramente no lo recordaba aquí. Bueno, confirmada esta zona de aquí y confirmado esto. No, no quiero presentar, no recuerdo cuál de estos videos presentaba efectivamente la confirmación. Puede que este de aquí, la confirmación de, sí, este de aquí, Esto, un video de un dron ucraniano atacando, no van a pensar muertos ni nada, bueno, atacando ahí en la zona de la hilera de árboles, atacando posiciones rusas, con lo cual, efectivamente ahí, confirmada la zona fortalecida de los rusos, ¿sí? Así que esto anticipado aquí en el canal, confirmado. ¿Qué otra novedad de confirmaciones de... ¿qué otra confirmación? Bueno, en Bodanivka, un poco más arriba, vamos a presentar eso también. Bodanivka, si no recuerdo mal, aparece por esta zona de aquí. Hoy aparezco un poco perdido con el mapa tan chiquito, sinceramente, demoledores y demoledoras. Ustedes me acompañarán con un poco de paciencia. Bueno, en Bodanivka, si recuerdan nuestra última transmisión, habían comenzado un ataque con 3 frentes. Bueno, típico, recién antes de comenzar realicé una revisión de todo y ahora en la transmisión en vivo no puedo determinar exactamente el lugar de esto por lo chiquito en la pantalla. Bueno, ahora sí, mis queridos demoledores y demoledoras, un poquito de paciencia. Bueno, recordarán aquí la estrategia rusa hasta el momento desde norte y desde sur. En su momento, incluso los ucranianos habían querido un contraataque para, aprovechando este reservorio de agua y esta frontera natural, generar un quiebre entre el cuadrante norte y el cuadrante sur de tropas rusas, de manera que no pudieran realizar traslados de recursos de un lado al otro. La novedad de estos ataques, la última vez, había aparecido en el inicio de, además del ataque norte y sur de los rusos, un ataque frontal hacia Bodanivka por una zona de valles muy, sí, mucho más baja, por ende de mucho mayor peligro. Aparentemente, según varios reportes, ya habrían realizado nuevos avances. Aquí, por ejemplo, uno de ellos habrían realizado nuevos avances por esa zona central. Por eso Suriyak Maps está presentando eso en esta zona, los avances. Aquí, bueno, un video con ataques rusos a posiciones ucranianas, por eso esa la zona gris. Esto de aquí tomado y confirmado por Rusia, esa la otra novedad. ¿Qué más? ¿Qué más podemos presentar antes de comenzar con el discurso de Putin? Algunas novedades militares, pero también políticas en la zona norte.
por aquí. Esto de aquí. La Brigada 127, Batallón 228 de Brigada 127, un nuevo, 8-й батальйон територіальної оборони міста un nuevo video de На жаль, зараз склалась така otro ситуація, batallón що цей батальйон вирішили просто утилізувати. presentando sus По quejas y проходженню майже presentando sus року denuncias. війни En este нас caso, просто aparentemente, el gobierno central querría la destrucción de este batallón, por lo cual comenzó a хочуть знищити злочинними despachar наказами, a виданням злочинних los integrantes de наказів este і batallón a злочинною misiones діяльністю внутрі підрозділів suicidas, 127-ї incluso бригади mucha і gente a 128-го Bakhmut батальйону. y a Ми Avdiivka висловлюємо también, por недовіру, separado, колективну sin недовіру anuncio до previo, усього командування aparentemente por una disputa 228-го interna, y батальйону por та eso, 127-ї бригади por включно. eso las От ось quejas така de este ситуація. batallón. ¿Cuántos videos así presentamos, demoledores y demoledoras de grupos de soldados ucranianos presentando sus quejas y algunos con las amenazas de abandonar la batalla? Incluso en Marinka, pocos días antes del izamiento de la bandera rusa, un grupo de soldados había presentado la amenaza en uno de estos videos de que si Kiev no despachaba reemplazos para esos soldados con niños dorados, con golden boys, con niños dorados, hijos de eh, políticos, hijos de empresarios, ellos abandonarían el combate y pocos días después Rusia pudo realizar la captura del último sector pendiente de Marinka, con lo cual aparentemente habrían abandonado de verdad sus posiciones. Por aquí otro video muy fuerte en esta zona. Bueno, aquí otro video muy interesante Ми con пограничники 4-ї пограничної застави. Нас nuevamente командування наше soldados втіло. ucranianos capturados en la frontera con Rusia, pero en la frontera norte. Esta frontera hasta el momento inactiva en cuanto a combates, pero recuerden las fotos y los videos trascendidos en las últimas semanas con imágenes de construcciones, de la construcción en Ucrania de nuevas fortificaciones por el temor a un ataque ruso desde esa posición en invierno. Recordemos también algunos videos trascendidos de la aparente conglomeración de vehículos blindados rusos al otro lado de la frontera, con lo cual podría comenzar un nuevo frente por ese lado. Y aquí en este video de estos soldados capturados, bueno, presentan su situación. Lo interesante del reporte de esto, según los rusos, estos soldados de frontera, estos soldados ucranianos capturados en la frontera, dedicados a la protección de la frontera, aparentemente el primer pedido de estos soldados a los rusos básicamente habrían solicitado comida, ¿sí? En pleno invierno, estos soldados habrían solicitado, presentaron su rendición y solicitaron, inmediatamente realizaron el pedido encarecido de comida. Como todas estas cuestiones, esto no confirmado, no confirmable, pero proliferan los videos de este tipo en las últimas semanas, incluso en el último mes. Antes no aparecían videos de este tipo, quizás algunos falsos, quizás algunos escenificados por Rusia, sí, pero entre tantos seguramente alguno real, y todos presentan las mismas características, ¿no? Una situación desesperante, que alguien realice la rendición y como primer pedido presente, ¿no?, el requerimiento de comida, de alguna manera caracteriza muy bien la situación. Y a propósito de eso, otra imagen, y esta sí, aparentemente confirmada, estos civiles, esta gente del común, en Chernigov, en el norte de Ucrania, en una fila pidiendo pan, solicitando un mendrugo de pan en esta repartición de alimentos para la gente en pleno invierno.
Solo como referencia para los hermanos latinoamericanos o para los hermanos españoles de zonas más cálidas, en ese contexto climático, en ese frío, la falta de alimento sí aparece más rápida, más imperiosa, más acuciante, esa es la palabra, parece más acuciante aún que en un contexto menos extremo en cuanto al clima, porque con tanto frío el cuerpo genera muchísimo desgaste, muchísimo consumo de calorías en el mantenimiento de la temperatura del cuerpo ante el frío, entonces sin comida uno inmediatamente aparece desfalleciente por el frío, nada más y nada menos. Realizo esta aclaración después de muchos años vividos en Alemania en un clima frío y presenciar como todos los años la balanza por lo general presenta un movimiento ascendente, uno siempre un poquito más rellenito en invierno en los países con mucho frío por la necesidad calórica del cuerpo. Por eso siempre en las grandes guerras, en climas fríos, el envío de chocolate, ¿sí? El envío de alimentos muy calóricos representa una prioridad y en gran medida determinó el destino de muchas tropas, en el caso de la Alemania nazi, en el caso de los rusos, por el requerimiento calórico del cuerpo en esas condiciones extremas, ¿sí? Entonces, esto ya de por sí, colas del hambre ya representan algo muy grave. Bueno, colas del hambre en el invierno ucraniano representan algo gravísimo, más grave aún todavía. Vamos a presentar alguna cosita más antes de presentar el discurso de Putin. Quería lo de Marinka una vez más. Por esta zona de aquí. Un poco de paciencia, mis queridos demoledores y demoledoras. No, esto no, Kropivka. Aquí Marinka, al fin lo había recorrido y pasado por el... Bueno, una novedad interesante, un intento de contraataque ucraniano en esta zona. Recuerden la captura de esta zona en los últimos días y aquí todavía aparecían focos de resistencia, la ciudad presentaba en un 98% control ruso. Bueno, los ucranianos el día de hoy realizaron un intento de contraataque. La primera parte de este video lo podemos presentar. Realizaron un intento de contraataque en esta zona, en la zona norte de Marinka, con algunos vehículos blindados. Sin música. Ahí la llegada, ahí los vehículos blindados, el descenso de los soldados detectados inmediatamente por Rusia y a partir de ahí comenzó, hasta acá puedo presentar porque a esa pobre gente la machacaron. Comenzó inmediatamente el ataque de la artillería rusa, de los drones rusos, de la infantería rusa y en este video, el cual naturalmente no voy a presentar aquí, un dron sencillamente recorre esa zona con imágenes de los cuerpos y generaron una carnicería triste como toda la guerra. Bueno, el contraataque ucraniano hacia esta zona de Marinka colisionó con la defensa rusa, la cual determinó el fracaso de ese contraataque y la muerte de muchos soldados, muchos, pero muchos soldados. Bueno, demoledores, demoledoras, en cuanto a pequeñas novedades de los últimos días, vamos a presentar nada más que esto, con lo cual podemos comenzar, sí, con
lo más interesante de la transmisión de hoy, el análisis de lo sucedido en Moscú. Por cierto, Putin ya abandonó Moscú, Putin ya aparece en Rostov del Don. Una vez más, recuerden que ya presentamos por lo menos 2 o 3 visitas de Putin en Rostov del Don. Recordarán, puedo presentar nuevamente a través del mapa, porque si no recuerdo mal, hay un video. Una vez más realizó un viaje en persona a Rostov del Don para realizar una visita al cuartel de Rostov del Don. Recuerden que desde allí Rusia capitanea, las Fuerzas Armadas rusas capitanean el devenir de la guerra, es el regimiento encargado de el control militar de las operaciones militares. De ahí en su momento, esto de aquí, ¿verdad? Sí. De ahí en su momento el ataque entre comillas, de Prigozhin a aquel regimiento. Aquí las imágenes. La llegada de Putin. Esto del día de... esto, si no recuerdo mal, de hace mucho tiempo. Día de hoy, bueno, una visita más de Putin a Rostov del Don. Desde el inicio de esas visitas fueron acomodadas muchas cosas y algunos problemas en las Fuerzas Armadas rusas, bueno, de repente desaparecieron. Recuerden esa frase, el ojo del patrón engorda al ganado, frase propia de la Argentina en cuanto a la importancia del jefe en el lugar. Bueno, una vez más, Putin de visita por ahí para monitorizar la situación en persona. A propósito de Putin, también con relación a Putin, esto de aquí, esto del día de ayer en Rusia, la reunión de los delegados del partido político de Putin. Recuerden su anuncio de participar en las próximas elecciones, después de haber retrasado mucho la definición oficial y después de esa escenificación con un héroe de la guerra proveniente del Donbass. Bueno, él finalmente de manera oficial presentó su candidatura, pero claro, en realidad presentó su deseo de participar como candidato. Formalmente su partido político todavía no realizó la elección de candidato hasta el día de hoy. Y aquí la votación, atención. Todos, absolutamente todos en el partido en favor de la candidatura de Putin, ninguna duda, por si aparecían dudas, todos parados, todos demostración de la votación. Algún analista malicioso occidental presentaría esto como, permiso, demoledores, quiero un traguito de agua, como una demostración de la falta de democracia interna y de las características autocráticas de la democracia en Rusia, o la falta de democracia o el régimen. Bueno, en principio el sistema político ucraniano, por un lado, está caracterizado por el autoritarismo, pero por el otro lado también está caracterizado por la popularidad de Putin, ¿sí? Entonces aparece un líder con características autoritarias, pero con muchísimo apoyo popular. Un líder con apoyo popular mayoritario, pero a la vez con características autoritarias en cuanto a la oposición y demás. Eso colisiona con la concepción de la democracia liberal occidental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el énfasis, por lo general, en las teorías democráticas occidentales aparece en el respeto de las minorías,
en sí, los derechos políticos de los opositores y demás, pero a menudo la democracia liberal, precisamente en su énfasis por el respeto de minorías a menudo privilegiadas, abandona el corazón de la democracia. ¿Y cuál representa el corazón de la democracia? El gobierno del pueblo, el poder del demos, el poder del pueblo, el poder de las mayorías. Entonces, en nombre de la defensa de las minorías, a menudo minorías privilegiadas, bueno, en nombre de eso abandona la democracia occidental lo más importante de la democracia. En nombre del respeto a las minorías, abandona el poder de las mayorías. Y en ese sentido, el régimen político ruso representa un híbrido en colisión con la teoría democrática occidental. ¿Sí? Está caracterizado por el apoyo popular mayoritario, pero a la vez presenta características autoritarias. Por otro lado, ¿con qué derecho Occidente realiza enjuiciamientos o realiza cuestionamientos a el sistema político de otro país? ¿Desde qué lugar, desde qué estrado, desde qué tarima de superioridad presenta estos cuestionamientos? Sí, bueno, desde una perspectiva eurocéntrica, desde una perspectiva impositiva, imperialista. Las democracias, nosotros realizamos una evaluación de las democracias del resto del mundo. ¿Con qué derecho? Y por cierto, si uno realiza una evaluación de las democracias liberales occidentales, va a presenciar que esas características tan difundidas por la propaganda occidental aparecen en crisis en todos lados, con cada vez menos representación popular, con cada vez más represión, con cada vez menos libertades. Y por otro lado, finalmente, si realizamos un análisis de la historia de Rusia, Rusia nunca estuvo caracterizada en su historia por la existencia de una democracia liberal. ¿Por qué Occidente debe establecer por la fuerza una democracia de tipo liberal en Rusia? La historia rusa no está caracterizada por eso, como tampoco la historia de ningún país de Europa del Este, con la excepción quizás de República Checa. Así que, elección popular. Un modelo democrático yo lo caracterizaría como politólogo como un modelo de democracia plebiscitario. ¿Sí? En lugar de la democracia liberal, una democracia de plebiscito, de mandato directo del pueblo a un líder. Alguien con una perspectiva más liberal lo podría llamar populismo autoritario. Bueno, yo lo caracterizaría como una democradura o como un régimen de democracia referendatario. ¿Sí? Dicho esto, comenzamos Анонсировал con lo контрнаступление primero большое. de lo primero, con la primera respuesta de Putin, la primera definición importante de Putin en el día jueves. Este día jueves, el jueves 14 de diciembre, Putin realizó la conferencia anual. Todos los años el gobierno ruso realiza una conferencia de prensa anual a final de año. Sí, bueno, el año pasado no pudo realizar esta conferencia, pero este año la realizó nuevamente. ¿En qué marco? En el marco del programa televisivo de Putin, un programa llamado Línea Directa con Putin. Bueno, concatenó los dos eventos. Por un lado, su programa televisivo, en el cual responde básicamente preguntas de la ciudadanía, preguntas de periodistas. Bueno, en ese marco, en el marco de ese programa televisivo, presentó la conferencia anual, la conferencia de prensa llevada a cabo todos los años. Formalmente la llaman resultados del año, conferencia de prensa con los resultados del año. Bueno, presentaron todo junto, el programa televisivo con la conferencia anual, y Putin respondió preguntas del público, de ciudadanos
ubicados fuera del estudio televisivo, como así también de periodistas. Esto el día 14, el día jueves. Y en primer lugar quiero presentar, no voy a presentar en orden sus respuestas, sino, y menos aún todas, 4 horas de conferencia. Esto sí, realmente democrático, un líder frente al pueblo respondiendo preguntas, más allá de que puedan aparecer preguntas arregladas o más fáciles. Por cierto, aparecieron preguntas críticas, en algún momento una pregunta incluso de alguien aparentemente pro-ucraniano, y él la respondió también preguntas de la prensa occidental. Eh, una vez más, una democracia con una relación directa entre pueblo y líder, una democracia referendataria. Eh, bueno, alguien más cercano a la teoría democrática liberal lo caracterizaría como eh, autocracia. Para mí ahí aparece una discusión mucho más rica que eso. Primera de las definiciones, la cuestión de la contraofensiva. Aquí la respuesta de Putin respecto a esto. El enemigo anunció una gran contraofensiva, falló en todas partes. El último intento, al menos hasta el día de hoy, parece el último intento, fue atravesar la orilla izquierda del Dnieper y asegurar el movimiento en dirección a Crimea. Demoledores, los volúmenes aparecen bien, la voz de Putin de fondo, mi voz por delante con la traducción. Sí, ¿verdad? Ayúdenme por favor con la confirmación de eso. Ahí el escenario con público alrededor, con periodistas de distintos medios, con algunos periodistas invitados y Putin sentado ahí a la mesa. Bien, gracias Alex Alba Valdés. Presento el resto entonces. El enemigo tuvo decenas de muertos, es simplemente que se han encontrado en un anillo de fuego y por razones políticas, creo que solo políticas, están metiendo su personal en esto. ¿A qué está conectado? Solo podemos imaginarlo y adivinarlo. Al parecer esto se debe a que los dirigentes ucranianos viajan al extranjero para pedir dinero adicional para el mantenimiento del país. Bueno, algo dicho en el canal aquí 1000 veces. ¿Cuál es el sentido de la continuidad de una contraofensiva fallida? Por ejemplo, en el llamado Bradley Square, ¿no? En esa zona famosa por la localidad de Robotine. ¿Y cuál es el sentido posterior de la ofensiva en la ofensiva anfibia con esa pequeña cabeza de puente o cabeza de playa en Krimki? En términos políticos ninguno, es una decisión política con fines propagandísticos, mientras Zelensky recorre el mundo en búsqueda de dinero. Bueno, acá confirmado por Putin, evidentemente una vez más Putin suscrito a nuestro canal, esto dicho en broma. Pero bueno, muchas de las cosas dichas por Putin ahora, evidentemente en nuestros análisis no aparecen muy alejados de la realidad, porque presentamos esto hace bastante tiempo, ahora Putin lo presenta bueno, en sus propias palabras. ¿A qué está conectado esto? Solo podemos imaginarlo y adivinarlo. Al parecer eso se debe a que los dirigentes ucranianos viajan al extranjero para pedir dinero adicional para el mantenimiento del país. El propio presidente Zelensky admitió que la contraofensiva contra Rusia fue muy difícil. Otra de las palabras de Putin. Y algo más de esta. Las Fuerzas Armadas ucranianas concentraron ataques de artillería en una sección muy estrecha de la margen izquierda del río para salvar a nuestros muchachos y no ponerlos en riesgos innecesarios. Para no sufrir pérdidas, el comando militar decidió retroceder unos metros. Te diré, eres corresponsal de guerra. ¿Sabes qué? Me refiero a que en esa zona boscosa esconden al personal y los salvan de pérdidas innecesarias. Las Fuerzas Armadas ucranianas entraron en esta zona, es pequeño, medía unos 1200 metros de largo y unos 300 de ancho. Ni siquiera sé por qué están haciendo esto, están empujando a sus hombres solo para exterminarlos. Los propios militares ucranianos dicen que se trata de un camino de sentido único. Después de todo, para enviar personal allí, solo usan botes, pero están bajo fuego de artillería, drones y otros medios de destrucción. Sinceramente no recordaba esta parte de la respuesta, aquí yo con la traducción delante mío, básicamente el mismo análisis militar que
Sí, nosotros, junto a Fernando, Moragón, incluso alguna vez con Guillermo Laferriere, también realizamos la consulta respecto a esto y Guillermo respondía que desde el punto de vista militar, él con muchísimo conocimiento al respecto, eso carecía de sentido. Y acá Putin responde básicamente lo mismo. Interesante que responda todo de memoria con todo ese conocimiento. No recordaba sinceramente esta parte de la respuesta. Yo también sorprendido de la respuesta. Los propios militares ucranianos dicen que se trata de un camino de sentido único. Después de todo, solo usan botes para enviar personal allí, pero están bajo fuego de artillería, drones y otros medios de destrucción. Nuestros militares sufrieron 2 o 3 bajas, hace 3 días hubo 6 heridos, mientras que el enemigo tuvo decenas de muertos. Es simplemente que se han encontrado en un anillo de fuego y por razones políticas, creo que solo políticas, se están metiendo a su personal en esto. Y el enfoque aparentemente es el siguiente: mientras viajan y mendigan, es necesario demostrar que las Fuerzas Armadas ucranianas tienen alguna posibilidad de lograr a toda costa, sin cortar las pérdidas, algún tipo de éxito dentro de sí. El llamado o una llamada contraofensiva. Simplemente los están expulsando de allí, eso es todo. Por supuesto, es posible construir puentes y un pontón allí, pero no lo hacen porque se dan cuenta de que serán destruidos de inmediato. Todo será derribado. Bueno, interesante. La contraofensiva, entonces, según Putin, completamente fallida. El último intento, este cruce del río Dnieper, sin ningún sentido más que el objetivo político y propagandístico de la presentación de algún resultado. Alguna vez presentamos aquí el mapa con todos los íconos correspondientes a cada uno de los frentes y recordarán que únicamente aparecían íconos rojos con los ataques rusos y en un solo lugar un ícono azul ahí abajo. Bueno, es el costo de ese, entre comillas, ícono azul representando un ataque, un avance ucraniano, este cruce del río, para después poder presentar esto en Europa, en Estados Unidos, en Occidente, en la OTAN, presentan esto como una demostración de que en el caso de que la OTAN, Estados Unidos y Europa patrocinen el esfuerzo bélico ucraniano, entonces, bueno, los ucranianos realizan avances. Ningún sentido, un avance sin el más mínimo sentido, y la muerte de innumerables ucranianos sin más sentido que eso, ¿sí? Lamentable. Cuánta gente muerta sin ningún sentido. Esa es la primera definición importante de Putin. Presentemos algo más de este discurso. La cuestión de Gaza, el tema de Gaza. El tema de Gaza, nada más y nada menos que algunas definiciones sobre esto. Putin en sus definiciones siempre lo caracteriza la moderación en las palabras y la tranquilidad en la forma de expresión, el temple. Si él siempre con cara de póker, siempre muy tranquilo. Por lo general presentan estos discursos en la prensa occidental como antes de que Putin realice una intervención pública, siempre presentan titulares bombásticos en los medios occidentales. Putin realizará la declaración de la Tercera Guerra Mundial, Putin presentará sus planes para conquistar el mundo, y después Putin básicamente realiza las mismas declaraciones de siempre. En este caso, sin embargo, a lo largo de 4 horas presentó todo en más detalle, por eso lo interesante, pero no aparecieron afirmaciones distintas de los lineamientos ya marcados por Rusia. Claro que nunca los presentó tan en detalle y nunca los presentó públicamente de esta manera. De ahí lo interesante y por eso los estamos presentando hoy, ¿sí? Siguiente elemento, Gaza. Siguiente punto. Значительную лидирующую роль президента Турции Эрдогана в вопросе восстановления
Aquí, ситуации в Газе. lo que está Он, sucediendo безусловно, en один из Gaza es, лидеров por supuesto, международного un сообщества, desastre. который Hemos estado обращает hablando внимание на ahora y эту según tengo трагедию и entendido делает все volveremos sobre la для того, situación чтобы relacionada con la ситуация crisis ucraniana. Pero была usted y todos los que están aquí y el изменена mundo в entero лучшую pueden сторону, verlo. для того, чтобы Miren la были operación созданы militar especial, условия así llaman en для Rusia al ataque ruso, долгосрочного мира. y lo que está Это sucediendo en Gaza. очевидно. Verán la Он diferencia. No hay очень nada активен на como этом esto en направлении. Ucrania. И дай El бог ему secretario здоровья, потому general de что las то, что Naciones Unidas llamó происходит, a la actual это, franja de конечно, Gaza el катастрофа. Мы сейчас cementerio de говорили о niños más grande ситуации, del и mundo. вернемся, я так понимаю, еще Esta к ситуации, evaluación revela связанной с mucho. украинским кризисом. Em, Но Debemos и realizar un вы, trabajo и все здесь preliminar присутствующие, во всем fundamental en la мире resolución del conflicto видят. palestino-israelí. Посмотрите En на primer lugar, специальную necesitamos военную salvar операцию, то, vidas что en в Газе Gaza y también estamos происходит. en contacto con И Egipto. En почувствуйте segundo lugar, разницу. Но debemos brindar ничего apoyo подобного humanitario в masivo Украине a la нет. gente. Значит, вы упомянули о Eh, гибели тысяч детей и женщин. ¿Qué Ну, más? Генеральный Me секретарь gustaría señalar el Организации importante papel de Объединенных liderazgo del Наций presidente назвал Erdogan de сегодняшний Turquía сектор en la Газа resolución de la самым situación en большим Gaza. кладбищем Sin детей в duda, мире. es uno de los Ну, líderes de la это comunidad internacional que presta такая atención a оценка, esta о tragedia y многом y говорит. hace todo lo posible para mejorar Ну, la это situación y объективная crear las оценка, что здесь condiciones сказать. para una Что paz касается duradera. роли ООН, вы знаете, здесь нет Que ничего Dios le необычного. conceda buena Я salud. тоже говорил об этом. Ведь во eh, времена холодной Porque lo que войны очень часто porque lo que está pasando es, por различные supuesto, un силы, desastre. различные государства ¿Qué más por блокировали aquí? те или иные решения, которые продвигали Usted y другие todos los страны. que están aquí y el mundo Но entero ООН pueden verlo. изначально Mire la operación и militar especial y ve lo que создавалась está таким sucediendo en Gaza. Verá образом, la чтобы diferencia. No hay nada de eso консенсус en искать. Ucrania. Esto ya А dicho. если он не найден, Usted тогда mencionó la muerte de решения не miles de niños y принимаются. mujeres. Ничего El необычного secretario general de las в Naciones жизни Unidas ООН не lo calificó происходит. como un Так cementerio было de niños más всегда, grande del mundo. особенно Esta в evaluación revela период mucho, холодной esto ya войны. dicho. Не случайно Es una valoración министры objetiva, por иностранных дел supuesto, en Советского cuanto al Союза papel de la Громыко ONU, sabes, no hay называли nada inusual господин aquí, НОУ. también he hablado de ello. Después de todo, durante la Guerra Очень Fría, часто muy a Советский menudo Союз diferentes накладывал fuerzas, вето. diferentes В estados этом есть bloqueaban огромный ciertas смысл. decisiones promovidas por Вето otros есть, países, pero la значит, ONU fue creada действий, originalmente para buscar el которые consenso. какая-то Y si страна no se воспринимает encuentra, как no se враждебные в adopta отношении ninguna себя, не decisión. происходит. No hay И nada это важно. И inusual en важно el trabajo de сохранить la ONU, такие siempre ha sido así, механизмы especialmente ООН, durante la иначе Guerra они Fría. превратятся просто No es в casualidad que el говорильню. ministro de Нужно Asuntos создать Exteriores de la Unión фундаментальные Soviética основы fuera для llamado el señor no, porque la Unión израильско-палестинского Soviética vetaba muy a menudo. урегулирования. Esto tiene Первое. mucho sentido. El Нужно voto сохранить estaba людей в ahí, Газе. el veto está ahí para que И no se с tomen Египтом acciones тоже que мы в algún país контакте. persiga como hostiles hacia sí mismo y es importante mantener Второе. esos Нужно mecanismos en la ONU. оказывать De lo contrario, массированную se гуманитарную convertirá поддержку en людям. una tertulia. И Bueno, вот мы, когда в naturalmente, Эмиратах были, el veto fue realizado por los Estados Unidos en un nuevo intento, recuerden el invocamiento del artículo 99 por el secretario general de la ONU, Guterres. A través de este artículo, el propio secretario general puede llamar a una reunión del Consejo de Seguridad, algo extremadamente inusual. Hace 50 años, la última invocación de este artículo. Bueno, ¿por qué llamó Guterres en este caso a una reunión? Bueno, una vez más para presentar un proyecto de resolución para un alto el fuego. ¿Quién lo rechazó? Una vez más, Estados Unidos 14-1. En realidad, 13 votos a favor, incluida Francia, una abstención. Reino Unido nunca rechaza, no podría Reino Unido haber realizado un voto positivo contra Estados Unidos, pero a su forma sí realizó un voto contrario a Estados Unidos porque no rechazó la resolución. Si presenta una abstención, entonces no realiza un uso de su poder de veto. La mayoría simple entonces convalida esa resolución. ¿Quién la rechazó? Estados Unidos como única potencia una vez más en defensa de Israel y por el rechazo a una pausa humanitaria, perdón, no una pausa humanitaria, sino a un alto el fuego mientras descienden las bombas sobre los niños palestinos y los israelíes no quieren ningún tipo de pausa humanitaria. Bueno, Putin lo presenta como algo habitual porque, bueno, esto caracteriza a las Naciones Unidas y porque ese poder de veto, así como Estados Unidos ahora realiza una utilización de ese poder de veto, en su momento también la Unión Soviética o la propia Rusia presenta su voto negativo y establece el veto. Naturalmente, las potencias con poder de veto, independientemente de su orientación, tanto Rusia y China de un lado como Gran Bretaña, como Reino Unido, Francia y Estados Unidos, ninguna de ellas quieren el fin del poder de veto. Para mí el poder de veto debería desaparecer por completo y la asamblea de todos los países y la asamblea general por mayoría, en todo caso por mayoría calificada, debería establecer
resoluciones de carácter vinculante, pero bueno, claro, carecen del poder necesario para esto. Y recuerden que las Naciones Unidas, la conformación de las Naciones Unidas responde a la relación de fuerzas existente en la Guerra Fría, por eso ese poder de veto otorgado a ambas partes de la Guerra Fría en aquel entonces, ¿sí? Al bloque soviético y al bloque estadounidense. Bueno, redondeando esto de Gaza, el énfasis de Putin en la diferencia entre la masacre llevada a cabo por Israel contra población civil de manera indiscriminada y las características de una guerra convencional llevada a cabo por Rusia de manera acorde a los lineamientos, a la, a la Conferencia de Ginebra, a los lineamientos propios a las reglas de la guerra, ¿sí? Una diferencia total y absoluta. Rusia también podría comenzar el bombardeo masivo de civiles en Kiev y en todo el territorio ucraniano, incluso con la utilización de armas nucleares, pero determinó realizar una guerra de acuerdo a los cánones de la guerra, de acuerdo a las reglas de la guerra. En Gaza, por el contrario, presenciamos una masacre con crímenes de guerra todos los días, básicamente, y es el punto de Putin en esto. Bien, esto no connota naturalmente que no puedan aparecer casos de violaciones específicas. Bueno, en la guerra aparecen humanos convertidos en bestias, independientemente de su ideología, de su partido, ¿sí? Uno con una Kalashnikov en un lado, otro con una Kalashnikov del otro lado, y las vidas de todos en juego, por ende todos aparecen como soldados en la guerra, ¿sí? No como carmelitas descalzas. Pueden aparecer violaciones específicas, pero no fomentadas por el Estado, ¿sí? No fomentadas estructuralmente, sistemáticamente, a diferencia de lo que presenciamos en Gaza, ¿sí? Esa es la diferencia. Próximo elemento interesante, y quizás esta la definición más importante de todas, y así comenzó, de hecho, esta conferencia, por eso ahí aparece, ahí aparecía la entrada de Putin al escenario. Esta quizás la definición más importante de la conferencia relativa a la soberanía rusa, ¿sí? Tema fundamental porque aquí presenta cuestiones de cara al futuro y a la posible resolución de este conflicto. Retrocedo un poquito, ahí la entrada, los aplausos, ¿sí? Lo presento en tercer lugar, pero esto así comenzó. Для такой страны, как Россия, существование, ее просто существование нашей страны без суверенитета невозможно. Ее просто не будет. Во всяком случае, в том виде, в котором она сегодня существует. Para un país como Rusia, su existencia, simplemente la existencia de nuestro país sin soberanía es imposible. Simplemente no existiría Rusia. Значит укрепление обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру. Al menos no en la forma en que existe hoy y ha existido durante 1000 años. Por tanto, lo principal es fortalecer la soberanía. Pero este es un concepto muy amplio. Y el fortalecimiento de la soberanía, por así decirlo, externa, significa fortalecer las capacidades de la defensa del país y la seguridad a lo largo de sus fronteras exteriores. Se trata del fortalecimiento de la soberanía pública, lo que significa garantizar incondicionalmente los derechos y libertades de los ciudadanos, el desarrollo de nuestro sistema político y el parlamentarismo. Y por último, garantizar la seguridad y la soberanía en el ámbito económico y tecnológico. Importantísimo esto. A propósito del porqué de la guerra y de la política de Rusia. ¿Cuál el interés de Rusia desde antes del inicio de la guerra? Bueno, básicamente su seguridad. En este caso llama soberanía, en primer lugar a la seguridad y a la independencia, a la autarquía, el hecho de que Rusia pueda determinar su destino autárquicamente, independientemente, de manera
autónoma. Bueno, ¿y cuáles los lineamientos para esto? Bueno, en primer lugar, el fortalecimiento de las fronteras, el fortalecimiento de la seguridad de Rusia, ¿sí? Bueno, para eso la guerra, pero en segundo lugar, y ligado a esto la guerra también, pero no solamente, la economía y el desarrollo de la tecnología, ¿sí? Ahí la visión estratégica de Putin. Por un lado, la seguridad, la disputa militar en cuanto a eso ahora con Ucrania y en realidad a través de Ucrania con la OTAN, pero también la economía y la tecnología, y de ahí la relación con China. Это самое главное. Это высокая консолидация российского общества. Второе – это устойчивость En un momento, el финансово-экономической periodista системы va a страны. realizar la siguiente Как pregunta: ¿cuál es оказалось, el это было margen de seguridad de la удивлением economía для rusa en наших так general? Y ahí va a называемых comenzar партнеров, если по-честному, для многих из нас. la pregunta. Aquí la pregunta del periodista. Экономики запас прочности. Económica, Какой вообще у российской экономики запас прочности? Perdón por la burla, yo sin idea del ruso. Bueno, aquí la pregunta, ¿cuál es el margen de seguridad de la economía rusa en general? Y aquí presenta Putin algunas definiciones muy interesantes sobre la economía. Мы же тоже много раз об этом говорили, но повторю, обеспечен несколькими Suficiente no solo para sentir Первое, confianza, это самое el главное. margen de seguridad, Это un margen suficiente no solo para высокая sentir confianza, консолидация sino también para российского seguir общества. adelante. Y este margen de seguridad, lo hemos hablado muchas это veces, pero repito, está устойчивость garantizado por varios componentes. финансово-экономической системы El страны. primero, y esto es lo más Как importante, es la оказалось, alta это было consolidación de la удивлением sociedad для rusa. наших так называемых El партнеров, segundo es la estabilidad de los sistemas financieros y económicos del país. за предыдущие Resultó ser una sorpresa para nuestros Россия supuestos socios накопила y, этот para ser запас honesto, прочности también para и muchos de устойчивости nosotros, в финансах que и Rusia hubiera экономике. ganado esta Ну и resiliencia y estabilidad en las третье, finanzas y la безусловно, economía это возрастание durante las décadas возможностей, anteriores. Y el tercero es, sin нашего, duda, la creciente capacidad de nuestras нашей fuerzas de силовой seguridad, el составляющей ejército y армии las и agencias de органов seguridad. безопасности. А вот что Traducción de esto. Por un lado, no son sorprendidos los occidentales por la bonanza económica de Rusia en guerra, y según la propia confesión de Putin, algunos rusos sorprendidos también, un crecimiento muy moderado, una caída muy moderada en 2022 durante el primer año de guerra, equivalente a la caída de Europa sin participación directa en la guerra, equivalente al retroceso incluso de Estados Unidos sin participación directa en la guerra. En segundo lugar, un segundito, demoledores. En segundo lugar, perdón por la pausa. Bueno, en segundo lugar, respecto a la economía, un crecimiento muy fuerte este año, muy por encima de lo previsto. Recuerden que en este último cuatrimestre la economía rusa presentó un crecimiento del 5,5%, por encima de todas las expectativas, incluso de los rusos. Así que esa es la confesión de Putin en este discurso. Y en tercer lugar, lo interesante, ¿cuál es el foco de la economía? El tercer, bueno, por un lado, la estabilidad del sistema financiero, la estabilidad del sistema económico, la unidad de la sociedad rusa, básicamente el foco en una economía con capitales rusos, con mucha presencia estatal, ¿sí? Unidad de los rusos lo llama él, básicamente proteccionismo, básicamente apoyo de la economía rusa, y finalmente, como elemento muy importante, el desarrollo de la industria armamentística, el desarrollo de la economía de guerra, el desarrollo de los productos por excelencia de exportación de Rusia. Rusia no realiza computadores, ¿sí? O no lo caracteriza la producción de Mercedes-Benz, sino de aviones de combate, de tanques, de un montón de cosas ligados a la guerra, ¿sí? Bueno, esas las definiciones respecto a la economía. Vamos a presentar dos cuestiones más, perdón, esas las definiciones respecto a la soberanía rusa con relación a la economía. Presento dos más y redondeamos la
conexión del día de hoy. Según próximo elemento, la cuestión de los gasoductos. Las palabras de Putin ante una pregunta sobre los gasoductos y en particular los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. La definición: no fuimos nosotros quienes cerramos el gasoducto Yamal Europa. Polonia hizo esto. Es un gasoducto atravesando Polonia, llamado Yamal Europa. No fuimos nosotros quienes cerramos la segunda línea del gasoducto a través de Ucrania. Ucrania hizo eso. No fuimos nosotros que nos hicimos estallar el Nord Stream 1 y parcialmente el Nord Stream 2. Probablemente lo hicieron los estadounidenses o alguien lo hizo en su nombre. Directo, palabras directas de Putin. ¿Qué más? Occidente había tratado efectivamente de destruir la infraestructura energética paneuropea, mientras que el presidente estadounidense Joe Biden nos acusó a nosotros los rusos de difundir desinformación y mentiras. Bueno, básicamente presenta lo evidente, el hecho de que ese gasoducto, el atentado contra ese gasoducto fue perpetrado por los Estados Unidos y que la acusación de la destrucción de ese gasoducto por los rusos representa una operación de prensa, ¿sí? Así que bien clara la definición de Putin, lo podemos redondear aquí y presentar el último elemento más interesante en cuanto a la movilización. Último punto de su conferencia de prensa. Solo estamos presentando algunos de ellos. En los próximos días podemos presentar algunas cositas más adicionales, no tan importantes tal vez, pero en 4 horas de conversación realmente realizó un análisis de muchísimos temas y muchísimas cuestiones, ¿sí? Aquí, sobre la movilización. ¿Cuál es la definición de Putin sobre esto? Junto con los voluntarios, esta es una graduación convencional. Firman un contrato por 2 o 3 años, los llamados voluntarios, aunque todos ellos son héroes y soldados de la patria. De hecho, solo tienen un año a corto plazo. Pero en total habrá medio millón de hombres a finales de este año. ¿Por qué tendríamos entonces que movilizarnos? ¿Sí? Dicho de otra manera, rechaza Putin la posibilidad de una movilización general y presenta la idea o datos relativos a la movilización de voluntarios pagos naturalmente. Por ende, ninguna necesidad de movilización. Habrá paz cuando alcancemos los objetivos que usted ha mencionado, con referencia al periodista. Ahora volvamos a esos objetivos. No han cambiado. Les recordaré de qué estábamos hablando entonces. Esto importantísimo respecto a la movilización y respecto a los objetivos de Rusia. Ahora volvamos a esos objetivos. No han cambiado. Les recordaré de qué estábamos hablando entonces. La desnazificación de Ucrania, su desmilitarización y su estatus neutral. Mire lo que está pasando en términos de desnazificación. Durante el proceso de negociación que se encontraba en una determinada etapa, después de la redacción de un posible acuerdo, como mencionaron recientemente los funcionarios de Kiev, en general no estuvieron de acuerdo en que fuera necesaria algún tipo de desnazificación y dijeron que no hay fascistización ni crecimiento de tales sentimientos. ¿Cómo podría no estarlo cuando un héroe nacional, un conocido, no solo nacionalista, sino también nazi, Bandera es elevado al rango de héroe nacional? Hoy Ucrania ya no produce casi nada. Están tratando de mantener algo allí, pero no producen casi nada. Todo es importado, perdón por el lenguaje, de forma gratuita. Pero estos obsequios pueden terminar en algún momento y según todas las apariencias, poco a poco están llegando a su fin. Pero eso ni siquiera es el punto. Creo que obtendrán más cosas aún por algún tiempo. Pero la destrucción de su base industrial está ocurriendo. Entonces, desmilitarización, desnazificación llama a la cuestión del nacionalismo, del ultranacionalismo ucraniano, pero también a la salida de Zelensky y de un gobierno pro-occidental del gobierno.
Y России lo más стране. importante, el Так что, estatus neutral, вместе с, la posición de, с la добровольцами posición de просто это neutralidad условное respecto деление. a la Контракт OTAN, подписывают на con lo 2 cual на 3 года. machacamos incansablemente aquí. Eso Так determinó el называемые inicio добровольцы, хотя все, по de сути, la герои guerra. Y и finalmente, una vez воины más, lo, Отечества. de lo del Но ведь reclutamiento. просто там Sí, на el plan год, era на более reclutar короткий срок. Но 412.000 все вместе будет hombres para по finales de полмиллиона año. Hasta человек ahora, ayer por la вот, noche, me до dijeron que конца se habían текущего reclutado года. Зачем нам мобилизация? 486.000 hombres. Y el flujo de nuestros hombres que están dispuestos a defender los intereses de nuestro país con un arma en la mano no disminuye. 1.500 hombres cada día en todo el país. Entonces, junto con los voluntarios está una graduación convencional, firman un contrato por 2 o 3 años. Bueno, mensaje aquí, una de las preguntas tomadas del frente de uno de los soldados y después la responde. Pero bueno, básicamente esto, ¿por qué tendríamos que movilizarnos? Sí, ya contabilizan más soldados de los requeridos, ¿sí? Bueno, demoledores y demoledoras. Vamos a redondear la transmisión del día de hoy por acá. Ya 1 hora y media de transmisión. Así que vamos a redondear la transmisión del día de hoy. Presentamos una buena parte de los principales puntos de Putin en la conferencia de prensa llevada a cabo el pasado jueves 14. Como todos los años, con la excepción del año pasado, todos los años, una vez más, se realiza una conferencia de prensa para fin de año con un resumen de los resultados de la economía y de la política. Bueno, este año, naturalmente, muchas de las preguntas respondieron a la cuestión de la guerra en Ucrania, con algunas definiciones muy interesantes. Demoledores, demoledoras, para el día de mañana, en lugar de, como todos los domingos, realizar la charla dominical con Fernando Moragón, mañana nuestro amigo Ariel Umpierres, junto a otros conocidos analistas, realizan ¿cómo llamarlo? Realizan una maratón de geopolítica con una transmisión en directo con muchísimos analistas, más de 10 de nosotros, en la cual vamos a presentar en el canal también. Todos los participantes van a poder, si quieren, presentar en sus canales esa propia transmisión también, como una retransmisión en directo. Así que mañana vamos a participar ahí. Fernando va a participar en esa maratón geopolítica también. Bueno, muchos más. ¿Quiénes más participan? Ahora de memoria, bueno, naturalmente Jesús López Almejo también, nuestro amigo Jesús. Antonio seguramente participa también, no recuerdo si participa Antonio Alonso, perdón. ¿Quién más? No recuerdo si Guillermo Laferriere participa por ahí también. Juan Antonio Aguilar seguramente participa también. Recuerdo ahora algunos de memoria, seguramente más gente participará. Nosotros vamos a presentar la retransmisión de eso, así que mañana todos los analistas críticos unidos en una especie de maratón de varias horas de duración. Acompáñennos con la retransmisión de eso en lugar de nuestra habitual charla dominical, pero bueno, los temas van a aparecer por ahí. Sí, efectivamente comienzan un poquito más temprano, por ahí Pascual Pellegrín recuerda que comienza a las 21 de España, a las 9 de España comienza, las 4 horas menos para Argentina, si no recuerdo mal, 6 horas menos para México, 5 horas menos para Colombia. Bueno, comienza ese horario, ya vamos a presentar nosotros también la información, pero por lo previsto vamos a participar todos a lo largo de 3 o 4 horas, porque como participamos tanto generaron bloques para la conversación, así que desde las 9 de la noche de Europa en adelante, mucho análisis político. 5 de la tarde de Chile, nos ayuda Richard L. por ahí. También el J participará naturalmente también. Bueno, mucha gente. Así que mañana, por favor, no lo desaprovechen. Y hoy, como siempre, ayúdenos con
el pulgar arriba, por favor, nos ayuda eso naturalmente contra la desmonetización, contra la censura, y quien nos puede ayudar a través de PayPal o con una membresía en el canal, bienvenido o bienvenida, ¿sí? Demoledores, demoledoras, los quiero mucho y hasta el día de mañana. Chau, chau.